After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues seguimos en este programa especial desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos en Ávila, estamos haciendo nuestro especial de Cyber After Work, de ciberseguridad, acompañado, invitados por la Policía Nacional. Nos acompaña Casimiro Nevado, con el que hemos estado hablando sobre cómo se forman esos futuros especialistas, cómo se trabaja, cómo se combate el cibercrimen en nuevos escenarios. Y lo hacemos también con los especialistas que nos acompañan en este especial y que, en la voz de Adrián Crespo, responsable comercial de Administración Pública de Palo Alto Networks, tendremos visión de la industria. Adrián, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme hoy aquí. Es un placer estar con vosotros y en esta fantástica ciudad. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Gianluca D'Antonio es socio en Deloitte España en el área de ciberriesgos, también viejo conocido de este programa, también es profesor, como Casimiro, bueno, como todos los que están aquí, yo creo. Es director académico del Máster en Ciberseguridad del Instituto de Empresa y es además presidente del ISMS Forum. Es un placer también tenerte por aquí. Gianluca, bienvenido, buenos días. Pues muchísimas gracias a vosotros, a Capital Radio, por invitarnos, y es un placer como siempre. Y también en la formación está nuestro tercer invitado, Andrés Soriano. Él es director de ciberseguridad en Universae, formación de talento muy necesario. Andrés, bienvenido igualmente. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Oye, me gustaría, fijaos, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Esto de la radio es lo que tiene, pero habéis estado escuchando todos a Casimiro. Habéis visto cómo ha dibujado, ¿no?, un escenario de nuevas amenazas. Así que me gustaría que hicieseis una primera reflexión sobre el escenario en el que nos encontramos y que ha definido Casimiro. Venga, Adrián. Muchas gracias, Eduardo. Pues casi una primera reflexión sobre el escenario en que nos encontramos a día de hoy en nuestros clientes. Como responsable comercial de Administración Pública en Palo Alto Networks, principalmente lo que nos encontramos son clientes, organizaciones, organismos públicos que se encuentran con una gran cantidad de herramientas de ciberseguridad, de tecnologías. En muchos escenarios, por daros una cifra, en entornos, organismos o compañías medias o grandes disponen de aproximadamente 75 soluciones de seguridad que tienen que gestionar y administrar, y nos encontramos ante una falta de talento y capacitación en esos equipos de ciberseguridad, que les cuesta muchísimo ser capaces de administrar y gestionar todas estas herramientas que en muchos de los escenarios ni siquiera se integran o se hablan entre ellas, algo que es fundamental a la hora de detectar y responder ante una amenaza o un ciberataque. Así que lo que nos encontramos, y por lo menos de Palo Alto Networks trabajamos muchísimo con nuestros clientes, es, por un lado, en la consolidación de esas soluciones de ciberseguridad en los diferentes organismos, para que esas herramientas se puedan hablar entre ellas, estén integradas y puedan ser capaces de detectar amenazas y responder ante ellas de una manera ágil y automatizada. Y, por otro lado, en la formación y capacitación desde nuestra perspectiva de fabricante de ciberseguridad a esos equipos, a esos analistas de ciberseguridad de las diferentes organizaciones, para que tengan el conocimiento necesario sobre esas herramientas y puedan ser capaces de gestionar esos ataques y responder ante ellos de una manera eficiente. Se va definiendo, integración y capacitación, Gianluca. Totalmente. Bueno, yo me reengancho a lo que comentaba Casimiro de la necesidad al final de formación en todos los actores, por el simple hecho que al final la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Pues tanto la Administración Pública, por la parte que le corresponde, por ejemplo, a cuerpos como la Policía Nacional, pero también el ciudadano tiene que asumir su parte, el ciudadano tiene que asumir su responsabilidad. Por el simple hecho que, sin esta comparticipación, sin esta corresponsabilidad, se hace muy complicado poder dar una respuesta pues, eficaz y eficiente. Y por otro lado, luego, no nos olvidemos del tejido empresarial y de todas las organizaciones que al final, dependiendo también de su nivel de madurez y de sus capacidades en términos, por ejemplo, de inversión en ciberseguridad, tienen que hacer frente a estas amenazas. Yo creo que hoy mismo las organizaciones tienen que considerar la protección de los activos frente a la ciberamenaza como parte de su estrategia de negocio. La implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información se considera ya como un elemento de buen gobierno. Sin duda alguna, ¿no? El concepto de responsabilidad. Vamos dibujando un poco los escenarios. Son múltiples agentes, pero son múltiples factores los que determinan cómo afrontar los ciberriesgos. Andrés, tu reflexión.
Efectivamente, el panorama de la ciberseguridad actual es un panorama muy complejo en el que confluyen numerosos actores. Hay que tener en cuenta la actividad geopolítica que se está llevando ahora mismo en el mundo. Sabemos que no es lo mismo la ciberseguridad que tiene que preocupar a la sociedad en general o a la que tiene que preocupar a las empresas, a los organismos y a las instituciones, porque ya entran en juego otros sistemas y otros vectores de ataque como son las amenazas avanzadas persistentes. Sabemos que son prácticamente redes del cibercrimen que operan amparadas bajo determinados estados o servicios de inteligencia. Entonces ya el panorama es verdaderamente complejo. Por lo tanto, es vital el favorecer la cultura de ciberseguridad, que la población en general sepa a lo que nos enfrentamos y que las empresas tengan los medios necesarios para hacer frente a estas amenazas. Es muy interesante todo lo que han estado abordando, ¿no? Porque esa formación, esa capacitación, yo creo que ha sido el leitmotiv que han estado hablando todos. Nos lo estaba comentando, por supuesto, Casimiro al principio, ¿no? Y esa responsabilidad que tenemos que tener todos en ciberseguridad, que al final se traslada en esa colaboración conjunta que también hemos mencionado y de la que creo que vamos a hablar mucho, Eduardo. Sí, pues es lo que vamos a hacer, por supuesto, a lo largo de la próxima hora. Lo vamos a hacer desde esta Escuela Nacional de Policía. Ya hemos conocido a quienes nos van a acompañar en los próximos minutos largos, hablando de estrategias, hablando de amenazas, dónde se encuentran ahora mismo esos nuevos escenarios, la complejidad y la configuración del nuevo ciberdelincuente. Ojo, dicen que hoy forman verdaderas estructuras, casi diría empresariales, ojo, solo que en el lado de la criminalidad. En ese sentido, ver cómo lo vamos a trabajar. Bueno, pues no os vayáis porque este programa sigue después de este boletín informativo. Capital Radio, la genuina radio económica. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues seguimos en este especial de ciberseguridad que realizamos en directo desde la Escuela Nacional de Policía. Estamos invitados por el Cuerpo Nacional de Policía y nos apoyan empresas como Palo Alto Network. Nos acompaña Adrián Crespo, su responsable comercial de Administración Pública. También nos apoya Deloitte. Está con nosotros Gianluca De Antonio, es socio de la compañía y es responsable del área de ciberriesgos. También es profesor, es el director del máster en ciberseguridad del Instituto de Empresa y la formación de Universae con Andrés Soriano, su director de ciberseguridad. Por supuesto, como decimos, nuestros anfitriones. Está Casimiro Nevado, inspector jefe de Policía Nacional y es el coordinador del proyecto Cyberwall, una referencia en el mundo de la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Ya han puesto sobre la mesa algunos de los escenarios en los que nos enfrentamos, ¿no? O a los que nos enfrentamos ciudadanos y empresas. Ayer realizábamos nuestro programa en directo y desde BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, con maestría y excelencia, ponían de manifiesto que durante 2022 las brechas de datos y el ransomware eran las amenazas principales. Os pregunto así un poco genéricamente, ¿cuáles son ahora mismo las amenazas que confrontamos? No quizás las más populares, sino ¿cuáles son quizás las que más preocuparía o sobre las que más creéis que tanto empresas como ciudadanos deberían poner el foco? Hacemos una primera ronda. Adrián, Gianluca, Casimiro, Andrés. Pues, por ejemplo, ahora mismo una de las mayores tendencias que nos encontramos como amenazas es siempre, tanto los ciudadanos como los organismos tendemos a pensar en un potencial atacante como una persona o un delincuente que quiere realizar un ataque sobre un organismo, una compañía o un ciudadano, y lo que nos encontramos hoy en día es que ya no son personas, sino ya son organizaciones, incluso hasta máquinas. Entonces es fundamental que para poder defendernos de esos ataques realizados incluso por máquinas, tenemos que responder tanto obviamente con profesionales muy preparados como con plataformas y robots o máquinas que estén
estén automatizadas y que sean capaces de responder de una manera ágil a esos ataques, que muchos de los escenarios ya no son humanos, sino son puramente máquinas. Por lo tanto, para nosotros, la automatización y la simplicidad en las plataformas y en las herramientas que disponen los organismos o hasta el propio ciudadano a nivel de seguridad es fundamental esa integración, esa simplicidad de soluciones para poder responder ante esos ataques con automatización y robotización. Y eso que todavía no entramos con inteligencia artificial cuando se le dote a esas máquinas, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de automatización y robotización en las soluciones de ciberseguridad, hablamos sobre todo de machine learning y de inteligencia artificial aplicada a esa detección de alertas e incidentes que nos van a dar esa visibilidad para elevar al analista, al perfil humano, elevarle y que pueda reaccionar de una manera eficiente al ataque. Gianluca. Sí, nosotros pues estamos a punto de publicar la 4ª edición del estudio sobre el estado de la ciberseguridad que Deloitte realiza todos los años, encuestando a las empresas españolas. Entonces, pues podemos dar una visión más made in Spain, para así decirlo, no global, y los resultados van en línea con los que hemos estado encontrando hasta el año pasado. Las principales amenazas siguen siendo el ransomware, ahora sí ya más avanzado, se denomina de triple extorsión, el malware y el phishing. Cuando hablamos de ransomware de triple extorsión, es un ransomware que a la vez no solo cifra generando una indisponibilidad de la información por parte de la empresa, sino filtra datos primeros y luego entonces cifra y luego lleva pues también a una denegación de servicios distribuidos de los portales de una empresa, imaginamos, con exposición a Internet. Entonces se llama de triple extorsión en cuanto ha evolucionado tanto que al final las formas de presionar a la organización para que lleve a cabo luego el pago de este rescate es tan fuerte que no le queda casi más remedio a una empresa si no quiere verse pues abocada a la revelación de secretos, la indisponibilidad de los entornos. También están aumentando otro tipo de ataques que antes eran más residuales, como el crypto hijacking, o sea, el secuestro de wallet de criptomonedas, o los botnets siguen en auges, todas estas redes de ordenadores esclavos. Casimiro. Bueno, pues afortunadamente contamos con grandes empresas que desarrollan tecnologías que nos facilitan la defensa ante los ciberdelincuentes, otras empresas que pueden asesorar a instituciones públicas y a empresas sobre cómo gobernar esos riesgos, ¿no? y cómo usar esas tecnologías, y luego otras empresas que facilitan una formación a instituciones públicas o a su vez a otras empresas, ¿no? Los representantes que tenemos en esta mesa, ¿no? Por mi parte, yo lo voy a bajar al terreno y creo que el mayor riesgo sigue siendo la falta de concienciación y la falta de prevención de los ciudadanos, ¿no? Si todo esto que he hablado lo desarrollamos y lo tenemos, pero no somos capaces de saber usarlo o de saber cuál es el riesgo al que estoy sometido, se lo voy a seguir poniendo fácil al ciberdelincuente, que se va a saltar esas barreras tecnológicas sin ningún problema, ¿no? Entonces, la falta de concienciación y la falta de conciencia de ese riesgo para mí es la amenaza fundamental. Además, lo que dices, Casimiro, es que ese ciudadano no es solo él con sus dispositivos móviles, sino es ese ciudadano como persona que trabaja en una empresa y que tiene dispositivos de la empresa y que está en entornos empresariales, y que ahora mismo pues ese ciudadano se ha digitalizado aún más como consecuencia de la pandemia, el teletrabajo. Es decir, esa prevención, lo que él es igual de seguro, ¿no?, con sus dispositivos, también tiene que serlo en los entornos empresariales. O sea que... Totalmente. Mira, hace una semana me reunía con personas del sector público, ¿no?, que se dedican, pues trabajan en el exterior, ¿no?, en embajadas, etcétera, etcétera, y uno de ellos me comentaba que él no veía la necesidad de que asistiese a esa formación porque él no manejaba información clasificada, ¿no?, ni información confidencial. Entonces yo le dije, bueno, efectivamente, tú no la manejas, pero te estás relacionando con personas que la están manejando. Sí, pues ya está. Ahí estás, compartes la misma amenaza, ¿no? Si el ciberdelincuente no puede acceder a la persona que se ha formado, que es consciente y que maneja esa información, lo va a intentar hacer a él a través de ti, que pasas absolutamente del tema y no le das importancia a esa medida de seguridad, ¿no? Y es por eso digo que la parte de concienciación y de conocer ese riesgo es fundamental. Andrés.
Efectivamente, coincido con mis compañeros, ¿no? Nos enfrentamos ante unas organizaciones criminales que son complejas, tienen una estructura jerarquizada, tareas definidas entre sus integrantes, ¿no? Tienen una temporalidad en el tiempo, en el que se está predominando el cibercrimen a la carta, ¿no? Ahora ya una persona no necesita tener conocimiento de ciberseguridad para conseguir un malware, para conseguir un ransomware o lanzar una campaña de phishing. Por lo tanto, es vital el que sigamos potenciando la cultura de ciberseguridad. Los ciudadanos, las empresas, las instituciones deben saber a lo que se enfrentan y tienen que ser conscientes de cómo solventar este problema y cómo la formación es vital para ello, ¿no? Moni. Pues en este sentido, como estamos viendo y nos estáis contando, el panorama es muy complejo, ¿no? Por eso decíamos antes que esa colaboración en materia de ciberseguridad es fundamental entre el sector privado y el sector público, en concreto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es cada vez más importante y me gustaría saber cómo lo estáis enfocando en general y también en concreto desde vuestras empresas, en qué aspectos lo estáis llevando a cabo. Sí, claro, la dirección de lo privado a lo público, pero también de lo público a lo privado. Es decir, vías, ¿qué claro. pedís vosotros, ¿no, Casimiro, a las empresas privadas? A ver, Adrián. Nosotros siempre trabajamos en el caso de Palo Alto Networks muy cerca de los organismos tanto públicos como privados e instamos mucho a la colaboración. De hecho, compartimos todos los escenarios que nos encontramos de amenazas y de ataques en los organismos privados como en los organismos públicos. Les sentamos en común a las organizaciones para que compartan sus experiencias y podamos responder ante estos ataques. De hecho, sin ir más lejos, el pasado noviembre, si no me equivoco, se aprobó una nueva directriz en el Parlamento Europeo que se llama NIS 2.0. Es la segunda versión de una normativa, de una dirección que ya se lanzó en 2016, con la cual se ha mejorado y se han incluido ciertos puntos como sectores para incentivar, para elevar el nivel de seguridad común que tienen los organismos tanto públicos como privados en la Unión Europea, y precisamente esta segunda versión aborda un punto específico de colaboración para empresas público-privadas, donde lanza las denominadas PPPs, que es Private Public Partnership, para poder elevar y dar una estrategia común de seguridad a todos los Estados miembros de la Unión Europea a nivel de seguridad. Ya, Luca. Yo creo que en España tenemos un buen modelo de colaboración público-privada, como demuestran numerosos ejemplos de espacios de colaboración mixtos, donde administración y empresa dialogan. Por ejemplo, el Foro Nacional de Ciberseguridad, el ENISE. Hoy el mismo Cyberworld, al final, pues organizado por la Policía Nacional, es un ejemplo de esta colaboración. En cuanto al final aquí intervienen, y hoy mismo pues damos una representación, representante del sector privado, público, con un mismo objetivo, ¿no? Pues incrementar esta cultura de ciberseguridad y hacer frente a la ciberamenaza. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad es quizá el ejemplo más relevante de este espíritu de colaboración. La colaboración público-privada ha sido uno de los elementos, no nos olvidemos, relevantes para que España ocupe el puesto número 4 en el Cyber Security Readiness Index dentro de la organización ITU, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. O sea, España hoy mismo, si es uno de los países más avanzados en ciberseguridad, uno de los elementos es precisamente el éxito que ha tenido esta colaboración. Por supuesto, lo podemos hacer mejor, desde luego, pero sí que partimos de una buena base de colaboración abierta, muy franca, pues muy directa. Permíteme, Casimiro, que Andrés cierre el círculo de lo privado hacia lo público para que ahora tú también, ¿no? Pues pidas, solicites, aunque ya nos has dado unas pistas antes, ¿no? De cuáles son esas necesidades. Andrés. Efectivamente, la colaboración público-privada es vital, puesto que las amenazas son las mismas para todos y todos tenemos que compartir y aunar esfuerzos en cómo mitigar estos riesgos. Sin embargo, sí que es verdad que siempre se puede mejorar, ¿no? Se pueden establecer canales de comunicación más eficientes entre el sector público y el privado, sobre todo lo que venimos hablando toda la mañana, promocionar la cultura de ciberseguridad, que se empiece desde los colegios y que progresivamente a la ciudadanía se le vaya instruyendo en esta formación en materia cibernética,
coordinar y colaborar en la gestión de incidentes, saber cómo lo ha resuelto otra empresa o que trasciendan ese tipo de informaciones para saber cómo solventarlo nosotros también. Es decir, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero desde Universae lo que pretendemos también es poner un punto en común, ¿no? Ofrecemos nuestra cultura de ciberseguridad y nuestra docencia a empresas, a organismos, a instituciones y intentamos remar, ¿no?, junto a ellos y establecer un modelo con el que poder hacer frente a estas amenazas. Ahora sí, Casimiro. Pues, desde lo público. Muy importante ponernos cara, ¿no? Saber quiénes estamos trabajando, saber cuáles son nuestras intenciones, nuestros objetivos y ayudarnos unos a otros, ¿no? Muchas veces he hablado con compañeros de la unidad de investigación que te hablan, pues bueno, que haces una petición a una empresa de unos datos y pues hay ciertos problemas, ¿no? Ciertas reticencias, ¿no? Y esto lo tenemos que solventar, ¿no? Tal vez hoy la víctima sea una persona desconocida, pero a lo mejor mañana son tus hijos, ¿no? La víctima, ¿no? Entonces, Policía Nacional trabajamos por el bien común, por el bien de la sociedad, no buscamos un objetivo, no lucrarnos ni nada, ¿no? Sino que esa investigación lo que busca es acabar con un grupo de ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, facilitar esa información, facilitar el trabajo, poner tus profesionales a disposición y a colaboración también con los de Policía Nacional es fundamental, ¿no? Porque hoy tú estás ayudando a Policía Nacional, pero mañana vas a sufrir un ataque y los profesionales de Policía Nacional se van a volcar contigo como cualquier otro ciudadano, ¿no? Yo creo que hay un aspecto, son muchos aspectos y espero que nos dé tiempo a tratarlos. Los habéis mencionado, el de la formación, el de la búsqueda de talento, lo comentaremos luego, pero otro es también la propia actitud de las compañías o del ciudadano, la responsabilidad. Yo un poco lo ponía sobre la mesa Gianluca. ¿Creéis que es necesaria un aumento de la regulación? Antes hablábamos de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Porque justo cuando se producen esos informes que revelan, ¿no?, las brechas de datos que se han producido, vienen acompañados esos porcentajes también de las multas que se imponen precisamente por no cumplir con la regulación sobre protección de datos. ¿Creéis que es necesaria una mayor regulación para fomentar lo que habéis un poco reivindicado y también reivindicaba Andrés, ¿no? Pues un mayor esfuerzo por parte de las empresas a la hora de por lo menos crear escenarios que permitan una mayor defensa o una mayor reacción ante incidentes de ciberseguridad? ¿Creéis que se puede hacer más en materia regulatoria? Yo creo que sí. Podemos hacer más, pero no lo miraría en términos cuantitativos. O sea, cuántas páginas de leyes vamos a tener pues en materia de ciberseguridad, sino desde un punto de vista más cualitativo y sobre todo también a 360 grados. Tú estabas comentando antes, Eduardo, el tema que las empresas deberían hacer algo más. Yo creo que todos en general, o sea, pues la administración pública muchas veces está fuera de estos ámbitos en cuanto no se aplica la regulación administrativa pues a la administración pública, y yo creo que esto pues al final nos toca a todos y nos involucra a todos. Entonces, creo que necesitamos mejor regulación, no más, sino mejor. Aclarar mejor cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles dentro de este sistema de protección 360 grados entre todos los que formamos parte, ¿no?, de la sociedad, cómo, por ejemplo, se incentiva la inversión en ciberseguridad. Pues hay países desde los cuales podemos sacar algún tipo de ideas y referencias que incentivan la inversión en ciberseguridad por parte de las empresas para proteger al final. Cuando una empresa protege su negocio, está protegiendo el conjunto de la sociedad, en cuanto está protegiendo la base de la creación de riqueza. Aquí estamos en Capital Radio, pues sois expertos en eso. Entonces, no es proteger. Cuando el ciudadano protege sí mismo o protege a su empresa, al final no está protegiendo a qué. Está protegiendo a la sociedad en su conjunto. La corresponsabilidad es precisamente esto, darnos cuentas que cuando protegemos la información, aunque sea nuestra, parece ser uno de los pecados capitales que yo identifico, 7, eso sé que lo tengo identificado, es cuando preguntas a la persona, yo no tengo información de valor. Tú tienes información de valor porque a través de ti te pueden suplantar una cuenta de Facebook. Muchas veces no damos valor a una cuenta de Facebook, a una cuenta de WhatsApp, y dice, bueno, pero ¿qué van a hacer? No, suplantando tu identidad pueden atacar a tus contactos y pueden sacar información relevante para luego llevar a cabo el delito. Y esta corresponsabilidad es la clave para proteger, pues al final, el bien común de todos, que es riqueza al mismo tiempo, pero también la convivencia, ¿no? Hay que entender además que es que la identidad física
es la identidad digital. Ya no están separadas. No tengo una y tengo otra, ¿no? Es que es la misma, ¿no? Reflexiones un poco a propósito. A ver, Casimiro. Pues a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Las empresas no tienen que ver el entorno regulatorio como un enemigo, ¿no? Esa regulación lo que pretende es facilitar y favorecer la defensa, ¿no? Y la ayuda a todas las organizaciones, instituciones, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo las empresas, evidentemente, y es normal, se vuelcan en su producto, en su venta, que es de lo que sobreviven y de lo que viven, ¿no? Y ven la seguridad como esas reticencias, esas barreras, los pesados de seguridad que están siempre poniendo problemas, y lo ven como una dificultad para su negocio, ¿no? Y el entorno regulatorio cae dentro de ese ámbito de la seguridad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer entre todos ver que esa regulación está para algo, que hay que cumplirla y que nos favorece a todos, ¿no? Porque al final genera una riqueza, ¿no? Porque no estamos poniéndoselo fácil a otros rivales, otras organizaciones delincuenciales, ¿no? Para que nos roben ese Producto Interior Bruto tan famoso, ¿no? Esta riqueza interior, ¿no? ¿Alguna reflexión más? A ver, Andrés. Sí, yo coincido con Casimiro. A nivel europeo y español se están haciendo numerosos esfuerzos regulatorios. España podemos presumir de que somos de los países que más regulación tienen en esta materia. Tenemos la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aporta la figura del agente encubierto informático como figura investigativa. Tenemos el Código Penal, que si bien no establece este tipo de delitos, sí que los recoge de forma no expresa, pero sí recoge todo este tipo de amenazas. Y a su vez tenemos el Reglamento de Protección de Datos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Necesitamos esa cultura de ciberseguridad. De nada sirve que tengamos un Reglamento de Protección de Datos que nos proteja a todos y que nos ampare si somos nosotros mismos los que no cumplimos ese reglamento, vamos difundiendo nuestros datos personales a diestro y siniestro a todo el mundo, y hasta la propia Administración no cumple ese Reglamento de Protección de Datos. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Un apercibimiento para la propia Administración? Es decir, tenemos que ser consecuentes y saber que tenemos que cumplir esta normativa porque son en beneficio de la sociedad. Mónica. Sí, pues como nos está diciendo Andrés, ¿no? Se necesita más responsabilidad porque, como también nos explicaba Casimiro, normativas hay, regulación que además está para ayudar, para poner unos mínimos, ¿no? Y para favorecer que todas las instituciones y entidades puedan asumir esa protección de los sistemas, que no es nada fácil, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que ayuda y mucho al sector público a protegerse frente a amenazas. La directiva NIS 2 que nos estaba hablando también Adrián, el reglamento DORA, que va a poner también unas normas sobre la mesa muy interesantes en el sector financiero, una ley de ciberresiliencia también que viene de Europa para que pues todos esos dispositivos que ahora no están diseñados desde la ciberseguridad, pues sí que podamos tener los usuarios y también las empresas pues esa tranquilidad de que todos esos dispositivos están pensados con la seguridad desde el diseño, ¿no? Porque como estamos viendo es que las amenazas son cada vez más sofisticadas, están desarrolladas por verdaderas empresas profesionales, ¿no? Y recordemos que las consecuencias de sufrir un ciberataque, que todas las empresas son potenciales víctimas de ellos, son no solo económicas, son también de reputación, son legales, como estamos viendo, de continuidad de negocio, porque ese ransomware que hemos estado hablando lo que hace es paralizar durante horas, días, incluso semanas, como hemos estado viendo, y esto es un verdadero drama para las empresas. Por eso es importante y me gustaría que nos comentaseis qué pueden hacer las organizaciones y cómo les estáis ayudando a protegerse de estas amenazas, ¿no? Desde el ámbito privado y también desde el público, Casimiro. Bueno, pues aparte de concienciación, ¿no? Difusión de la cultura de ciberseguridad, que muchas veces parece la hermana pobre, ¿no? Ante esos desarrollos tecnológicos tan importantes que debemos afrontar y tal y todo eso, pues a mí personalmente me hace mucha gracia cuando te reúnes con alguien y hablas de esta parte, ¿no? De concienciación y dice, no, si nosotros tenemos una campaña de concienciación que lanzamos ya hace 3 años, invertimos 2 millones de euros, ¿vale? Pero eso te servía hace 3 años, ¿no? Tú no has cumplido el expediente, ¿no? El problema que tenemos aquí es que nos tenemos que estar actualizando constantemente ante esas amenazas, ¿no? Entonces, esa campaña de concienciación que hiciste con tus empleados o con tus ciudadanos hace 3 años, pues estaba muy bien, hace 3 años y duró 1 mes, ¿no? Pero ahora tienes que seguir, ¿no? Y ese es el problema que nos encontramos los que trabajamos en el ámbito de la hermana pobre, ¿no? En el que la concienciación, etcétera, etcétera, llegar a los ciudadanos, la prevención y todo eso, que no ves unos resultados tangibles que puedas tocar y decir, mira, pues he detenido a este grupo delincuencial y me vas a dar una medalla por ello, ¿no? Yo trabajo en prevención y no puedo demostrarte mis resultados, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pues desde la parte pública, pues yo hacer fuerza en ese sentido, ¿no? De que las campañas de concienciación tienen que estar actualizándose constantemente y no se pueden abandonar. Adrián.
Comentaba muy bien antes Casimiro un término que me gustaría hacer una reflexión, que es la superficie de ataque, la gestión sobre la superficie de ataque. Estamos abordando ahora un montón de proyectos en diferentes organismos y entidades públicas que también se puede extender al ciudadano, de análisis de la superficie de ataque. Ante las continuas amenazas de ciberdelincuentes que están recibiendo las empresas, nosotros les ayudamos haciendo un análisis de toda superficie de ataque, de cómo la empresa, el organismo está expuesto en Internet, para poder identificar esas vulnerabilidades, esas brechas que pueda tener por donde pueden ser atacados. Esto también se puede hacer extensible al ciudadano. No os podéis ni imaginar cuáles son los resultados siempre. Todos los organismos encuentran una cantidad de activos, de páginas web, de servicios, de IPs expuestas a Internet que no conocían y que por lo tanto son potencialmente candidatas y vulnerables a recibir un ataque por esa brecha. Esto es extensible al ciudadano. Si el ciudadano pudiese analizar su superficie de ataque, no es consciente normalmente de la cantidad de recursos, herramientas digitales, de tecnologías que dispone en su vida cotidiana y que están expuestas a potenciales ataques. Bueno, pues vamos dando respuestas a las grandes preguntas que se hacen. Ojo, que todavía hay mucho reto por delante. Vamos a seguir comentando especialmente el reto del talento, la formación y encontrar al profesional. Seguimos en este especial desde la Escuela Nacional de Policía, este Cyber After Work, con nuestros invitados de la Policía y de Palo Alto, de Deloitte y de Universae. Enseguida volvemos, no os vayáis.